ustedes entienden por insuficiencia respiratoria, o sea, la incapacidad de proporcionar oxígeno a los tejidos. Bien, esto puede ser por una causa pulmonar, puede ser por causas extrapulmonares, como vamos a ver más adelante. Entonces, cuando nosotros hablamos de insuficiencia respiratoria, hablamos de se podría decir dos estilos. La insuficiencia respiratoria hipoxémica, que hace referencia a cuando la presión arterial de oxígeno está en menos de 60 mililitros de mercurio, y la insuficiencia respiratoria de tipo hipercápnico, que es cuando el CO2 aumenta más de 45. Para algunos es 45, para algunos es 50, por lo general más de 45 ya no se maneja. Bien, entonces, la mayoría de insuficiencias respiratorias es de tipo hipoxémico. Y esto sí es importante y es algo que tienen que memorizarlo para toda la vida porque van a aplicar siempre. La definición de insuficiencia respiratoria es compresión arterial de oxígeno. ¿Bien? Presión arterial de oxígeno. ¿Cuánto tiene que ser la presión arterial de oxígeno para yo decir insuficiencia respiratoria? Menos de 60. Cuando hablamos de hipoxemia, menos de 80. ¿Bien? Entonces, es una regla básica. A 0 metros sobre el nivel del mar, una presión arterial de oxígeno de 60 es equivalente a una saturación de oxígeno del 90%. Bien, entonces, aquí en Tacna, ¿a cuántos metros sobre el nivel del mar estamos en Tacna? ¿Será 600 metros? ¿700 metros por ahí? Pues digamos casi el mismo nivel. ¿Bien? Por lo general, las alteraciones en la saturación de oxígeno comienzan a observarse a partir de los 1500 metros. ¿Bien? Entonces, una saturación de oxígeno menor del 90% a 0 metros sobre el nivel del mar o en una ciudad de la costa como es Tacna, se va a considerar insuficiencia respiratoria. ¿Bien? Pero el diagnóstico de insuficiencia respiratoria no es con un saturador de oxígeno, no es con un pulsoxímetro, es con una alarma. Indirectamente podemos inferir que una saturación de oxígeno menor del 90 te está indicando insuficiencia respiratoria. ¿Bien? Y lo mismo ocurre para la hipoxemia. Una presión arterial menor de 80 equivale a una saturación de oxígeno del 94%. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos los casos de COVID-19, ¿cuál era el criterio para decir de que tenías un COVID-19 grave? Tener una saturación de oxígeno menor de 94. ¿Por qué? Porque ya estaba entrando un paciente hipoxemia. Ese paciente debía ser hospitalizado. Bien, entonces siempre recuerden esos valores. Si ustedes se ponen un saturómetro ahorita, ustedes están saturando entre 98 y 99, que suele ser lo usual. 97 no es malo, 96 no es malo. Lo malo sería que comiencen a tener una saturación de oxígeno menor de 94, a 0 metros sobre el nivel del mar. Porque si yo me voy a Arequipa, mi saturación ya no va a ser del 97, 98%, va a ser probablemente 92, 93. Si me voy a más altura, la saturación de oxígeno también va a ser más baja. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué pasa en la altura? ¿Cuánto es el porcentaje de oxígeno que hay en la atmósfera? 21%. ¿Bien? ¿Y cuánto es la presión atmosférica? 760, ¿no? Entonces, el 21% de 760, ¿cuánto es más o menos? ¿Cuánto es? ¿Alguien que tenga ahí una calculadora? ¿Cuánto? 160. Más o menos decimos 150. Es la presión de oxígeno en la atmósfera. La presión atmosférica de oxígeno, 150, 160. ¿Bien? Pero ¿qué pasa en la altura? ¿Cómo está la presión atmosférica? ¿Está más alta? ¿Está más baja? Está más baja, ¿no? Entonces, si yo estoy, por ejemplo, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica puede ser hasta los 450, 480. Entonces, no es lo mismo el 21% de 480 que el 21% de 760. El porcentaje de oxígeno no cambia, lo que está cambiando son las presiones. ¿Bien? Y eso condiciona a de que, por ejemplo, aquí, a 0 metros sobre el nivel del mar, una saturación de oxígeno menor de 90 es insuficiencia respiratoria. Pero si me voy a, no sé, ¿cuál es el lugar donde hay más altura aquí en Tacna? ¿Andrave?
Chayapalca. ¿No? Chayapalca creo que son 4.500 metros, me parece. Allí, la saturación, para yo decir insuficiencia respiratoria, probablemente necesite una saturación de oxígeno menor de 84. Bien, entonces cambia eso, cambia de acuerdo a los metros sobre el nivel del mar que nosotros estemos. Bien, algunos de ustedes quizás van a tener que ser segundos en una zona de mucha altura y lo van a ver reflejado eso. Entonces hay criterios de insuficiencia respiratoria según los metros sobre el nivel del mar. Bueno, la insuficiencia respiratoria, como ustedes habrán visto en sus prácticas hospitalarias, tiene muchas causas. La mayoría son por causas pulmonares, dentro de ellas neumonía, derrame pleural, atelectasia, pero también podría serse consecuencia de una insuficiencia cardíaca, de una congestión pulmonar, de edema agudo del pulmón, ¿no? Entonces, su epidemiología es muy difícil de determinar. Lo que sabemos es que dependiendo la causa que tengan, su mortalidad puede ser tan alta como un 49% de los casos de neumonías que requieren cuidados intensivos, un 38% de los cuadros de EPOC que ingresan a UCI, o hasta de un 10% de los cuadros de asma que ingresan a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, es difícil reconocer la epidemiología de la insuficiencia respiratoria porque sus causas son múltiples. Entonces, cuando yo clasifico la insuficiencia respiratoria, lo puedo hacer por su mecanismo fisiopatológico o lo puedo hacer por las alteraciones gasométricas. Ambas son válidas. La mayoría de veces ustedes van a ver ese tipo de clasificación de insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque muchas veces estas mecanismos fisiopatológicos se superponen entre ellos. Pero es importante conocerlos. ¿Bien? Y también vamos a repasar en esta clase las alteraciones de los mecanismos fisiopatológicos. Pero por lo general, nosotros dividimos a la insuficiencia respiratoria como hipoxémica o hipercárnica. Y luego tenemos dos adicionales, que es cuando ocurre alrededor de una cirugía de tórax o de abdomen, que es la insuficiencia respiratoria tipo 3 o perioperatoria, y la insuficiencia respiratoria tipo 4, que ocurre en situaciones de hipoperfusión o de shock. Entonces, cuando yo tengo una insuficiencia respiratoria, la causa puede ser por una insuficiencia pulmonar, es decir, una patología a nivel de los bronquios, de la tráquea, de los alvéolos, o podría ser una alteración en la bomba, es decir, de los músculos que se encargan de los movimientos respiratorios, o del cerebro, que no está ejerciendo los reflejos positivos para hacer los movimientos respiratorios. Si la causa es pulmonar, la insuficiencia respiratoria va a ser hipoxémica. Mientras si el problema es la bomba, o sea, la caja respiratoria, los músculos respiratorios, el cerebelo, etc., la insuficiencia que vamos a tener es una insuficiencia respiratoria hipercárnica, es decir, de tipo 2. ¿Bien? La insuficiencia respiratoria tipo 2 puede ser hipoxémica e hipercárnica, por si acaso. No necesariamente solo hipercárnica. Entonces, cuando vemos las causas, puede ser por un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión, puede ser por shock, puede ser por una disminución de la presión parcial de oxígeno inspirado, como vemos en los pacientes que tienen que viven en altura, hipoventilación o alteraciones de la difusión. Todas esas causas vamos a repasarlas de manera individual. Y también hay una clasificación de la insuficiencia respiratoria que puede ser aguda y crónica. Antes se decía que la crónica es aquella insuficiencia que tiene más de 72 horas. Ahora se reconoce que la insuficiencia respiratoria crónica es aquella donde se han desarrollado mecanismos compensatorios para contrarrestar esa insuficiencia respiratoria. ¿Dónde vamos a ver esos mecanismos compensatorios? En el pH, en el bicarbonato, en el 2,3-difosfoglicerato, o sea, son mecanismos compensatorios. El paciente que tiene una insuficiencia respiratoria aguda, por lo general va a tener acidosis respiratoria y un pH inferior a 7,3. Aquel paciente que tiene una insuficiencia respiratoria crónica, por lo general ya va a tener un pH compensado, y esa manera de compensar a esta acidosis está aumentando el bicarbonato. Entonces ellos también van a tener bicarbonato alto. Y lógicamente hay algunas alteraciones en el aspecto clínico que te sugieren una insuficiencia respiratoria crónica, como dedos en palillos de tambor, tórax de tonel, pacientes poco caquéticos, cianosis central. ¿Qué hay? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay limpiadas, verdad? Sí, estamos buscando la barra. Ah, vale.
enfermedades pulmonares que ocurren en los ápices. Y hay otras enfermedades que generalmente ocurren en las bases. Casi todas las enfermedades ocurren en las bases. Hay microorganismos como el Mycobacterium tuberculosis, que es un microorganismo aerobio estricto. Depende mucho del oxígeno. Y por eso, las infecciones por Mycobacterium tuberculosis casi siempre son en los ápices. Aquí pueden ver una gráfica, estas son las zonas de hueso, donde podemos observar cuáles son las áreas mejor ventiladas o donde la relación ventilación-perfusión es mejor. Entonces, podemos ver de que la zona 1, que suelen ser los ápices, es una zona que está mejor ventilada que perfundida. ¿Ya? O sea, la relación entre ventilación, el volumen de ventilación y el volumen de perfusión es más alta en los ápices. Entonces, aquí, ¿qué enfermedades se producen? Sarcoidosis, histoplasmosis, tuberculosis, neumoconiosis. Son enfermedades que suelen afectar a los ápices. ¿Bien? Y vemos de que la zona 3 es una zona que es más perfundida que ventilada. ¿Bien? Entonces, esto más o menos me sirve para determinar el BQ, que es el índice entre ventilación y perfusión. Que normalmente este índice entre ventilación y perfusión debe ser igual a 1 o hasta 1.1. Como pueden ver, en las zonas de West vemos que la zona que era mejor ventilada es la zona que es menos perfundida. Y por el contrario, la zona 3, que era la menos ventilada, es la zona mejor perfundida. ¿Por qué? Porque hay más espacio, hay más vascularización, etc. Bien. Si bien en algunas zonas, como en la zona 1, el cociente entre la ventilación y la perfusión está entre 0.8 y 1, y en la zona 3 el cociente también está entre este valor, por lo general el BQ total siempre va a ser entre 0.8 a 1. ¿Bien? Hay algunas enfermedades donde vamos a ver que la ventilación está bien, pero la perfusión está mal. O vamos a ver algunas enfermedades donde la perfusión está mal y la ventilación está bien. Y eso se conoce como shunt o como espacio muerto. El shunt, pues también conocido como cortocircuito en español, quiere decir cuando el espacio no está ventilado, pero sí está perfundido. Esto es shunt, hay un cortocircuito. La sangre desoxigenada que entra a los alvéolos no sufre de un intercambio gaseoso y la sangre desoxigenada va a llegar a la circulación sistémica de forma desoxigenada. Hay un cortocircuito en la circulación sistémica. Eso es un shunt. Por otro lado, hablamos de espacio muerto cuando el oxígeno entra, estamos entrando a una zona que está siendo ventilada, pero que ya está siendo perfundida. Algunos ejemplos. ¿Qué podría pasar en el shunt para que ocurra esto? La perfusión está bien, pero la ventilación está mal. Ejemplos, ¿qué podría estar pasando allí? ¿Qué creen que podría pasar? ¿Qué pasa si yo tengo una neumonía? En una neumonía, los alvéolos van a estar ocupados de un líquido, de una condensación, de una condensación, de un exudado. Ese exudado va a evitar de que esta zona se ventile, de que el oxígeno llegue bien aquí. Entonces, la sangre desoxigenada va a llegar al alvéolo que tiene una neumonía y va a salir desoxigenada, porque no hay intercambio gaseoso, porque la ventilación está mal. ¿Me entienden? El principal ejemplo de shunt es la neumonía. Pero también puede ser el edema de pulmón, una telectasia, un paciente que tiene una obstrucción de vía aérea, etc. ¿Bien? Por otro lado, el principal ejemplo de espacio muerto, ¿cuál sería? Un tromboembolismo. ¿Bien? Entonces, aquí el oxígeno está llegando bien. No hay una patología alveolar. La patología está en la perfusión. Hay un trombo que está obstruyendo el flujo sanguíneo y por tanto la sangre desoxigenada que llega aquí va a tener un circuito de un espacio muerto. ¿Bien? Entonces, el principal ejemplo del shunt, la neumonía. Principal
ejemplo, en el espacio muerto, el tromboembolismo pulmonar. A manera de tratamiento, por lo general, el shunt no mejora con el aumento del FiO2. Bien, a diferencia de todas las otras causas de neumonía que por lo general sí mejoran con el aumento de la FiO2. Entonces, nuevamente, vamos a ver de que si yo tengo un área que está bien ventilada, pero su perfusión está baja, ¿cómo va a ser el cociente del BQ? Mayor de 1. Bien, porque imaginemos aquí es 10 y aquí es 1, va a ser mayor de 1. ¿Está bien? Áreas más ventiladas que perfundidas, su cociente va a ser mayor de 1. Entonces, cuando alguien te ponga en un ejercicio, porque lo han puesto, ¿bien? Lo ponen en los exámenes de NAND, siempre hay una pregunta de estas. BQ mayor de 1, ya tú sabes de que eso es un espacio nuevo. Probablemente un tromboembolismo pulmonar. Por otro lado, si te ponen que el BQ es menor de 1, te está hablando de un cortocircuito. ¿Bien? Son conceptos que tienen que estar bien metidos en su chip a partir de ahora. ¿Bien? Entonces, pues básicamente eso es matemáticas. Lo mismo. ¿Cuándo dijimos que era la presión atmosférica de oxígeno? 150, 160, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo aquí. En este alveolo, la presión de oxígeno va a ser de 150 porque es la presión atmosférica del oxígeno. ¿Bien? ¿Cuánto es la presión atmosférica de CO2? ¿Cuánto es? ¿Qué porcentaje? Dijimos, la fracción inspiratoria de oxígeno es 21%, ¿verdad? Ya, ¿cuánto es la fracción que nosotros inspiramos de CO2? ¿Cuánto es? No, chicos, la esperanza, la juventud, el futuro del mundo. ¿Cuánto es? No avanzar, más fuerza. No avanzar. Es menos del 1%. Bien, es menos del 1% lo que. Entonces, aquí en este alveolo tú vas a encontrar esto: una presión de oxígeno en 150, la presión de CO2 en 0. ¿Por qué? Porque el CO2 que va a haber en este intercambio de gases es el CO2 que produce nuestro cuerpo como parte del metabolismo. ¿Cuánto es la presión arterial de CO2? 40, ¿no? 40, eso es lo normal. En este alveolo, en cambio, que no está entrando el oxígeno, ¿cuánto vamos a tener de presión de oxígeno? Bajísimo, lo que estamos consumiendo por la insuficiencia respiratoria, ¿no? Va a ser menos de 60, porque es un área que no está siendo ventilada. Entonces el oxígeno se va a ir consumiendo mientras más vaya. Tú vas a encontrar una presión de oxígeno menor de 60. ¿Y cuánto vas a encontrar de presión de CO2? Poquito alto, ¿no? 40, 45 o quizás más. ¿Está bueno? Cuando lo normal es de que en esta zona, en el equilibrio entre el oxígeno y el CO2 que entra al alveolo y el equilibrio entre el oxígeno y el CO2 que sale de la sangre debería estar en 130. Esa es la relación normal. ¿Está bueno? Bueno, eso lo van a tener que leer un poquito también. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de shunt, la mayoría de enfermedades adquiridas van a ser intrapulmonares. Pero también hay un shunt que es el shunt congénito, formas extrapulmonares. Por ejemplo, pacientes que tienen comunicación interauricular o comunicación interventricular. ¿Qué pasa en estos pacientes? ¿Qué llega a la aurícula derecha? Sangre desoxigenada, ¿no? ¿Y qué pasa con esta sangre desoxigenada? ¿A dónde va a ir? Al ventrículo derecho. ¿Y ese ventrículo derecho a dónde va a ir? Al tronco pulmonar, que va a ir a los alveolos para hacer el intercambio gaseoso, ¿no? Esa sangre desoxigenada tiene que pasar a ser sangre oxigenada, lo que llega al corazón izquierdo para ser inyectado al resto de tejidos. ¿Está bien? Perfecto. Pero si yo tengo un paciente que tiene una comunicación interauricular o interventricular, la
sangre desoxigenada del corazón derecho se va a saltar ese circuito de ir al tronco pulmonar y cambiar, ¿bien? Entonces la sangre desoxigenada pasa directamente a la circulación sistémica y el paciente va a tener una distribución de sangre desoxigenada en su circulación sistémica, ¿no? Estos son los pacientes que tienen cardiopatías congénitas, tetralogía de Fallot, etc. Esos niños desde que nacen ya tienen insuficiencia respiratoria, ¿no? Persestencia del ductus arterioso también es una de las causas, no dentro del corazón, sino en el ductus arterioso, que es la comunicación con la aorta descendente con la aorta ascendente. Bien. Y bueno, en las causas intrapulmonares, pues los principales ejemplos, como ya les había dicho, neumonía, edema cardiotécnico, no cardiotécnico y atelectasis. Bien. Entonces aquí el problema está en los alvéolos, no en la vascularización. ¿Está bueno? Eso es lo más difícil de la clase. Tranquilos. Alteración de la difusión, generalmente cuando hablamos de alteración de la difusión estamos hablando de que hay una alteración a nivel de esta membrana alveolo intersticial. ¿Bien? Normalmente en el alveolo hay un capilar, hay un alveolo y hay un espacio intersticial. ¿De acuerdo? Hay algunas enfermedades, como lo habíamos visto, las intersticiopatías en la clase anterior, que eran las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, donde ocurre un engrosamiento en esta capa de intersticio. Entonces, ese engrosamiento lo que va a condicionar es una dificultad en la hematosis, tanto del oxígeno como del CO2. Pero la afinidad de la eliminación del CO2 es menos afectada que la eliminación del oxígeno. ¿Cuánto? 20 veces más. Entonces, por lo general, el paciente que tiene alteraciones de la difusión, cuando tú ves alteraciones de su CO2, es porque ya es una fibrosis muy, pero muy avanzada. Por lo general, este paciente tolera la insuficiencia respiratoria y tiene mecanismos compensatorios que le ayudan a soportar esto. ¿Qué quiere decir? Tiene una disociación de la curva de la hemoglobina hacia la derecha, tiene un aumento del 2,3-difosfoglicerato, tiene un aumento de la hemoglobina de los glóbulos rojos, y entonces eso le ayuda a tolerar la insuficiencia respiratoria. Es un paciente que tiene insuficiencia respiratoria crónica. Bien, ¿cuándo se va a manifestar este paciente? Cuando hace algún tipo de esfuerzo. Bien, y casi siempre solo con el parte del oxígeno, no mucho con el CO2, salvo ser una enfermedad muy avanzada. ¿Qué causas podemos tener en alteraciones de la difusión? Las principales, como les había dicho, son las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, ocupación por tejido fibroso, cicatrices, ocupación intersticial por agua en el edema intersticial, ocupación por edema intraalveolar, ocupación por exudación, combinación del edema pulmonar intersticial y alveolar. Entonces, si bien el principal ejemplo de alteraciones de la difusión es la enfermedad pulmonar intersticial difusa, se ve solapada también con alteraciones del Shunt, como es los pacientes que tienen neumonía, o edema alveolar, o edema intersticial. Bien, entonces por eso es que los mecanismos fisiopatológicos ya no se suelen usar mucho para explicar la insuficiencia respiratoria, porque muchos de estos se sobreponen entre cada uno de ellos. Pero es importante aún que lo conozcan. Bajo presión inspirada de oxígeno. El principal ejemplo, como habíamos dicho, es gran altura. Pero también puede ocurrir cuando tenemos inhalación de humo. Cuando yo hago combustión, por ejemplo, hay un incendio, ¿qué se va a generar en ese incendio? Primero, producción de monóxido de carbono, y el segundo, hay una combustión del oxígeno del aire. O sea, allí sí la fracción inspiratoria de oxígeno baja, ya no es 21%, puede disminuir al 18%, puede disminuir al 15%, porque el fuego combustiona al oxígeno. Bien, entonces cuando yo estoy en un incendio, ¿de qué mueren los pacientes? En general mueren de insuficiencia respiratoria, y luego ya mueren quemados, ¿no? Eso es. Justo hoy día se celebra, ¿qué cosa? Bueno, no se celebra, se conmemora el fatídico accidente o atentado de las Torres Gemelas, que ocurrió el 11 de septiembre de 2001. ¿Ustedes cuántos años? ¿De qué años son ustedes? 29, o sea, eran bebés, están en los niños. ¿No?
Y las personas, o sea, hubieron muchas personas y algunas preferían lanzarse. O sea, nosotros veíamos en la tele cómo estaban las personas lanzándose por las ventanas de los Torres Gemelas. Era un hecho que quedó así impregnado en nuestros cerebros de nosotros. Bien, otra causa de insuficiencia respiratoria es la hipoventilación. Bien, en la hipoventilación, ¿qué vamos a observar como fenómeno principal? El aumento del CO2. Bien, aumento del CO2. ¿Qué puede aumentar el CO2? La fiebre, la sepsis o los temblores. ¿Eso qué aumenta? La producción de CO2. Bien, o sea, un estado hipercatabólico te va a aumentar la producción de CO2. ¿Qué más te va a aumentar el CO2? El aumento del volumen del espacio muerto, por ejemplo, en los pacientes que tienen autopico. Cuando nosotros programamos un ventilador mecánico, nosotros ponemos una presión al final de la expiración, que es para que el oxígeno que entra y mantiene una presión allí en los alvéolos para que estos, cuando yo haga la expiración, no se colapsen. ¿Bien? Entonces, es como que, por ejemplo, yo inflo un globo, lo inflo y luego lo desinflo, pero al desinflarlo siempre le mantengo un poquito de presión para que este globo no se colapse. O sea, no lo desinflo por completo, eso es el PIC, la presión respiratoria final de la expiración. Pero a veces yo puedo maniobrar mal el ventilador y puedo hacer de que el tiempo sea muy corto. Por ejemplo, si yo hago insuflo, desinsuflo, pero lo hago de una manera muy rápida, por ejemplo, le pongo una frecuencia respiratoria muy rápida porque quiero eliminar CO2 en mi programación de ventilador, yo voy a generar de que este PIC con esta expiración no termine y que rápidamente empiece otra inspiración y que termine y no termine la expiración. Eso se conoce como autopic. Es algo iatrogénico. Y eso también te puede aumentar tus CO2. O sea, paradójicamente, las maniobras que tú puedes hacer en el ventilador mecánico, como aumentar la frecuencia respiratoria o acortar el tiempo de inspiración, te puede llevar a aumentar el CO2, paradójicamente, ¿no? Porque usualmente eso es lo que hacemos en un ventilador mecánico cuando queremos eliminar CO2, un paciente con acidosis respiratoria. La embolia pulmonar, que como habíamos dicho, ¿qué ocasiona la embolia pulmonar? Espacio pulmonar. Entonces eso también te aumenta el CO2. El shock por una disminución del volumen corriente, y eso sí lo vamos a ver con el uso, ¿bien? Y también desciende marcadamente cuando desciende el volumen minuto. ¿Y el volumen minuto de qué depende? Del volumen tidal, o sea, del volumen de aire que entra a tus alvéolos y de tu frecuencia respiratoria. Todas estas variables que les estoy diciendo, yo las tengo en cuenta cuando pongo a un paciente en ventilador mecánico. Cuando yo pongo a un paciente en ventilador mecánico, yo programo su volumen tidal, yo programo su frecuencia respiratoria, programo el PIC, el FiO2, el tiempo expiratorio y la relación entre inspiración y expiración. Todo eso nosotros lo programamos, incluso también programamos la presión PIC. Si tú haces mal esta programación, tu paciente va a tener alteraciones ventilatorias. Por eso es que el mundo de la ventilación mecánica es otra ciencia. Pero tienen que saber esto para poder entrar a eso, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes del hipercapnia? Reducción del volumen tidal. ¿Qué es el volumen tidal? El volumen corriente, el volumen de aire que va a entrar a tus pulmones. ¿Bien? ¿Cuánto tiene que ser el volumen tidal? Más o menos lo calculamos por peso, de 4 a 6 mililitros por kilo de peso. Usualmente está entre 350 a 450 y 500 por ahí. Volúmenes tidales mayores de 8 son dañinos, volúmenes tidales menores de 4 también son dañinos. ¿Sí? De 4 mililitros por kilo de peso. Entonces, el volumen tidal va a depender de cuánto de oxígeno entre. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo estoy en una parada respiratoria, una parada ventilatoria? ¿Cuánto de oxígeno, cuánto de aire va a entrar a mis alvéolos? Nada, solo el espacio muerto. ¿Cuánto es el espacio muerto normalmente? 150, ¿no? Entonces, ahora eso está ahí. Eso es lo único que queda en tus alvéolos. ¿Bien? Entonces, ¿de qué depende el volumen tidal? De tus movimientos respiratorios. Todo lo que altere tus movimientos respiratorios
respiratorios, las presiones de oxígeno, las presiones que tienes en tu caja torácica, va a afectar tu volumen vital. Entonces, si yo tengo una respiración superficial, no entra mucho oxígeno, no entra mucho aire. Si yo tengo una respiración lenta, porque la frecuencia respiratoria, ¿cuánto tiene que ser? De 12 a 20, ¿no? Entonces, si yo tengo muy baja una apnea o una radipnia, también se va a afectar tu volumen vital. Reducción de la frecuencia respiratoria, que es lo que habíamos dicho. El aumento en la producción de CO2, ya sea por fiebre, por sepsis, paciente gran quemado también puede ser eso. Y el aumento entre la relación del volumen corriente y el volumen vital. Entonces, ¿dónde vemos esto? Pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial, reducción de la azúcar, emboli pulmonar, hipertensión pulmonar, ventilación de presión positiva. ¿Qué enfermedades aumentan la producción de CO2? Ya habíamos dicho, principalmente las quemaduras, la sepsis, el ejercicio, la hipertermia, ingesta hipercalórica de carbohidratos, temblores y pacientes que tienen convulsiones, ¿no? Entonces, todo eso te va a conllevar ¿a qué? A una insuficiencia respiratoria de tipo hipercárnica. Casi siempre la hipercárnica está relacionada con alteraciones de la caja torácica, ¿bien? Es decir, disminución del volumen vital. Aquí pueden ver un cuadro comparativo de todas las causas de insuficiencia respiratoria desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? Entonces, otro parámetro importante cuando yo veo un análisis de gases arteriales es el gradiente atmosférico alveolar de oxígeno, el gradiente alveolar de oxígeno, ¿bien? Entonces, el gradiente alveolar de oxígeno, ¿cuánto debería de ser? 20, bien, por lo general menor de 20 ese gradiente, 20 a 40 incluso. Si es que está más de eso, ya se está hablando de una alteración de tipo de la difusión, o de la disminución de la PO2, o perdón, del SHUM, o del desequilibrio químico, ¿no? Entonces, ¿dónde ocurre más alteración de la gradiente, por ejemplo, como aquí? Los pacientes que tienen edema del pulmón o del pulmón. La etiología de insuficiencia respiratoria es muy variada, como pueden ver, desde infartos, insuficiencia ventricular izquierda, insuficiencia mitral, estenosis mitral, pueden ver causas de cortocircuito básicamente, ¿no? De SHUM, sepsis, aspiración, traumatismo, paciente con pancreatitis, hacen edema en todas las células del campo, por ejemplo, el corazón de edema pulmonar en esa zona, derrame pleural, reacción a medicamentos, pacientes con ahogamiento, pneumonía, lesiones por reflexión, lesiones por inhalación. La etiología es muy variable desde el punto de vista del cortocircuito. Y el desequilibrio BQ, el POC, inflamación intersticial, obstrucciones vasculares, disminución de la fracción muscular, grandes altitudes, gran quemadas, etc. La insuficiencia respiratoria de tipo 2, el pulmón va a estar sano, la causa de la insuficiencia por lo general está fuera del pulmón. Entonces, estos pacientes pueden cursar con hipoxemia o no. La principal alteración va a ser el aumento del CO2. Por lo general, la gradiente alveolar intersticial en estos casos va a ser menor de 20. O sea, va a estar normal. En estos casos, por lo general, el tratamiento de la insuficiencia respiratoria de tipo 2 va a ser la ventilación mecánica. Bien, entonces, ustedes, habíamos hablado en la clase anterior de los pacientes que tenían un mal patrón respiratorio, ¿verdad? Los pacientes que usan musculatura accesoria. ¿A qué va a llevar eso? Al agotamiento, al cansancio de los músculos que se encargan de los movimientos pulmonares. Y el paciente va a comenzar a tener bradypnia o apneas, incluso parada respiratoria. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de eso? Ventilación mecánica. O sea, que una máquina comience a hacer los movimientos por el paciente. La insuficiencia respiratoria tipo 2, como causas, podemos tener alipox, la fiebre, la sepsis, pero la mayoría son de este tipo. Disminución de la ventilación por enfermedades del sistema nervioso central, por ejemplo, un infarto cerebeloso o del puente cerebral que sea muy extenso. Eso puede condicionar a lesiones en los movimientos respiratorios. Por ejemplo, hay una respiración que se llama la respiración de tipo Biot. ¿Lo han escuchado? Generalmente se asocia con lesiones cerebrales extensas, ¿no? Lesiones de la médula o de los nervios periféricos. Por ejemplo, hace poco con mi grupo habíamos hablado sobre un paciente que tenía un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía ascendente, simétrica,
que puede llegar a comprometer los músculos también del diafragma, ¿no? Entonces, si yo altero mi músculo del diafragma, deja de ventilar, tengo que necesitar una difusión de la asistida, ¿no? Botulismo, que es producido por una bacteria, es el Clostridium. La miastenia gravis también es una enfermedad degenerativa a nivel de la placa aminomedular. La esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad devastadora. Pedro Suárez Vértiz tenía un tipo de ELA, ¿no? Un tipo de ELA, solo que su variedad era una variedad de lo que conocemos como Miller Fisher, que empiezan desde arriba, no que empiezan, generalmente el ELA empieza desde abajo, ¿no? El ELA empezó desde arriba y empezó con trastornos del habla, por eso, ¿no? Y luego ya comenzó a tener debilidad, ¿no? La periodicitis, hoy hemos visto un caso de distrofia muscular severa, ¿no? Una atrofia muscular sistémica, una paciente que tenía 59 años, era joven y que estaba ya en las últimas etapas de su enfermedad, ¿no? Patologías torácicas, tortoplastías, escoliosis, anomalias metabólicas como mixedema y hipopotasemia, ¿no? La hipopotasemia también disminuye los movimientos musculares, principalmente de los músculos escleróticos. Insuficiencia respiratoria tipo 3 es la más fácil, se puede decir, son aquellos pacientes que tienen una alteración de los movimientos a consecuencia del dolor, ¿no? Entonces, normalmente después de una cirugía hay cierto dolor, el paciente puede hacer atelectasis. Generalmente esto se suele observar en cirugías torácicas o abdominales muy complejas, ¿bien? Casi siempre son cirugías torácicas o cirugías músculo-diafragmáticas, ¿no? Entonces, el paciente, por lo general, este tipo de cirugías requiere anestesia general, hay una cierta disfunción diafragmática, las cirugías casi siempre son de punto supino, hay una inmovilización por dolor, el manejo del dolor requiere opiáceos, que también produce una depresión del sistema nervioso central, algunos pacientes pueden ser obesos, y alteración del mecanismo muscular, ¿no? O sea, el paciente si tose, le duele y evita hacer eso. Entonces, ¿qué favorece todo esto? Formación de atelectasis, ¿no? Realmente esta insuficiencia respiratoria aparece en las primeras 48 horas del postoperatorio. ¿Bien? Entonces, como pueden ver, las causas son netamente relacionadas con el dolor y con la cirugía. Por lo general, el manejo aquí es manejo del dolor, posición parecida a 45 grados y oxígeno y fisioterapia respiratoria. En algunos casos se necesita incluso hacer una fibrobroncoscopía para liberar la atelectasis, ¿no? Entonces, miren el postoperatorio inmediato, un poquito congestionados los pulmones y posteriormente ya vemos una atelectasia masiva del pulmón izquierdo. Siempre que haya fiebre postoperatoria dentro de las primeras 24 horas, la principal causa va a ser la atelectasia. Y la insuficiencia respiratoria tipo 4 es la que ocurre en situaciones de shock o en estado de hipoperfusión. Normalmente, el 1 al 4% de tu gasto cardíaco va para los músculos respiratorios. Pero cuando yo tengo un paciente que está en un estado de shock, esa demanda de gasto cardíaco de los músculos respiratorios aumenta. Puede aumentar hasta 10 veces. Entonces, tienes un estado de hipoperfusión donde el cuerpo, en su inteligencia, redistribuye el flujo sanguíneo a los órganos blancos, como es el cerebro, como es el corazón, como son los pulmones, y deja de distribuir el flujo sanguíneo a los riñones, a los intestinos, a la piel. Por eso es que vemos las manifestaciones del shock: piel fría, oliguria, desórdenes intestinales. Pero también en esta disminución y esta redistribución del flujo sanguíneo, los músculos respiratorios demandan más requerimiento del gasto cardíaco y no se les da. Y es por eso de que los pacientes que tienen un shock muy intenso pueden desarrollar insuficiencia respiratoria. Y es algo muy frecuente, ¿no? Entonces, la causa de base no es un problema de la patología pulmonar, sino de que se trata de un shock. Entonces son pacientes que vienen hipotensos y que vienen con insuficiencia respiratoria. Los reanimas y se recupera la insuficiencia respiratoria. No fue una neumonía, simplemente fue un shock. ¿Qué signos vamos a ver en los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria? El principal es disnea. Paciente que se nota en los médicos que tiene un trabajo pulmonar forzado,
De acuerdo a las causas podemos observar sibilancia. De acuerdo al tiempo de instauración podemos observar cianosis y alteraciones en la saturación de oxígeno. Y en algunos casos, cuando la insuficiencia respiratoria es muy severa o es de rápida instauración o hay aumento del CO2, alteraciones neurológicas. Entonces, cuando la presión arterial de oxígeno va bajando, nosotros vamos a observar distintos síntomas. Cuando tu presión arterial de oxígeno está entre 35 a 50, tú vas a tener al paciente un poco confuso, un poco con delirio, un poco con asterixis. Cuando ya está entre 25 a 35, el paciente ya está somnoliento, tiene fibrilación, puede tener neumonías, puede tener convulsiones, puede tener encefalopatía hipóxico-isquémica. Y cuando está en menos de 20, menos de 25, hay pérdida de la conciencia, y cuando es menos de 20, por más de 4 minutos, la muerte. Entonces, por lo general, el manejo de estos casos es proporcionar oxígeno a los pacientes. Bueno, esto es un resumen de todo lo que hemos hablado. Lo revisan. Luego tenemos algunas medidas generales cuando nosotros tenemos a un paciente con insuficiencia respiratoria. ¿En qué posición debería estar un paciente con insuficiencia respiratoria? Semisentado, ¿bien? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy semisentado, me facilita la gravedad los músculos del diafragma. Es más fácil respirar semisentado que respirar en supino. En supino, yo tengo que hacer un movimiento del diafragma netamente por mí. En cambio, cuando estoy semisentado, la gravedad te ayuda a hacer ese movimiento del diafragma. Suma. Entonces la cabecera tiene que estar en 30 a 45 grados. Bien. Tenemos que verificar la permeabilidad de la vía aérea, o sea que no haya una obstrucción en la vía aérea. Siempre ustedes, cuando hagan reanimación cardiopulmonar, hay un concepto básico que es el ABC, ¿no? Que es permeabilidad de la vía aérea, respiración y la circulación. Todo eso tenemos que evaluar para que un paciente sobreviva, porque si hay una alteración en esos niveles, puede llevar a la muerte en menos de 5 minutos. Administrar el oxígeno, de preferencia con un sistema de alto flujo. Los sistemas de alto flujo que tenemos básicamente para adultos es solo el sistema de máscara ventro. Los sistemas de bajo flujo, con la nasal, bolsa de reservorio, caso cefálico, etc. Si hay distensión gástrica, debemos colocar una sonda nasogástrica, porque a veces la distensión gástrica o la distensión del abdomen de un paciente que tiene ascitis a tensión puede dificultar también los movimientos del diafragma. Si es una crisis asmática, pues hay que usar inhaladores, beta-2 agonistas como el salbutamol, formoterol, cada vez usa menos. Considerar el inicio de profilaxis con heparina, ya que estos pacientes tienen un mayor riesgo de hacer tromboembolismo pulmonar. Y considerar el inicio de terapia específica para la causa de la falla respiratoria, si es que se trata de un problema hipercárnico básicamente, ¿no? La insuficiencia respiratoria es una condición que amenaza la vida y como hemos podido ver al inicio, su mortalidad puede ser muy alta de acuerdo a las causas, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta los porcentajes de oxígeno que nos pueden proporcionar los distintos sistemas, ¿no? La cánula nasal está 40-44%, hasta con 6 litros, la máscara de reservorio, hasta con 15 litros podemos dar un 95% de fracción respiratoria de oxígeno, pero aún así es de bajo flujo. La máscara Venturi, que te puede dar una fracción respiratoria de oxígeno entre 24 hasta 50%, pero es un sistema de alto flujo, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria de tipo 2, principalmente, yo necesito sistemas con máscara Venturi, para que eso me ayude a eliminar el CO2. La ventilación mecánica, hay dos tipos de ventilación mecánica. Tenemos la ventilación mecánica invasiva, que consiste en introducir un tubo orotraqueal desde la boca hacia la tráquea y conectarlo en una máquina que va a hacer todos los movimientos ventilatorios con todas las presiones que nosotros le proporcionemos. Pero también hay un sistema de ventilación mecánica no invasiva. ¿Bien? Tenemos los sistemas de CPAP, tenemos los sistemas de ventilación no asistida. Generalmente sus indicaciones son pacientes con EPOC, un destete de ventilación mecánica, edema pulmonar agudo cardíogénico y en pacientes inmunosuprimidos. ¿Por qué? Porque en estos pacientes
la ventilación mecánica, el aumento del PIB puede condicionar a mayor shock, a mayor riesgo de infecciones y, lógicamente, un ventilador mecánico no es algo que les gustaría a muchas personas, ¿no? Cuando tuvimos, por ejemplo, la pandemia de COVID-19, nosotros no teníamos sistemas de ventilación mecánica no invasiva, entonces prácticamente todo el paciente que era con un cuadro de ARDS moderado severo entraba ventilador mecánico. Por suerte la mortalidad no fue muy alta aquí en Tacna, pero no había muchos ventiladores, ¿no? Entonces muchas personas fallecieron por no tener acceso a un ventilador mecánico. Todas estas son las indicaciones de ventilación mecánica, pero básicamente la ventilación mecánica está indicada cuando yo tengo un mal trabajo respiratorio, es decir, uso mucha musculatura accesoria, tengo un PAF menor de 150 y de acuerdo a las causas, ¿no? La alteración de la caja básicamente habla de que necesita ventilación mecánica invasiva. Nada más, esa es la clase.